Quienes estudian y comentan los textos sagrados suelen hacer divisiones artificiales a los libros que facilitan su trabajo. Pero en el Evangelio según San Lucas nos encontramos con una clara escisión en el camino vital de Jesús, que primero se desarrolla en la zona de Galilea y que después se dirige hacia Jerusalén, en donde va a terminar sus días. Dice en el versículo 51 del capítulo 9 del tercer Evangelio: cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Y entonces este camino, que primero tenía un formato circular en torno al lago, visitando pueblos y ciudades, acompañado de los 12 y de un grupo de mujeres y demás discípulos, y también muchas veces multitudes que lo seguían, que lo acompañaban, ahora va a tener un sentido más directo. Se nos va a decir en el capítulo 17 que yendo a Jerusalén, Jesús atravesaba Galilea y Samaria. En realidad ya había dejado Galilea, y con Samaria hay un problema, porque ahí en el versículo 52 de este capítulo 9 se dice que Jesús mandó a unos mensajeros, ángelos, a que buscaran alojamiento para él y su comitiva en Galilea. Y entonces algunos se dirigen a un poblado, en Samaria. Y entonces algunos se dirigen a un poblado de samaritanos, y dice el texto que no los reciben porque él, o sea Jesús, se dirigía a Jerusalén. Vemos en todo el relato de Lucas que Jesús más de una vez es rechazado. En el capítulo 4, cuando Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret y dice que el Espíritu del Señor está sobre él, el texto nos dice bellamente que todos los ojos estaban puestos en Jesús y que todos los oídos estaban atentos a su enseñanza. Pero después también nos dice que lo llevan a un lugar alto y lo quieren despeñar. Los galileos entonces le dan la espalda a Jesús. Ahora son los samaritanos los que les dan la espalda. Y después van a ser los judíos cuando van a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Los judíos de Judea, Galileos, samaritanos, judeos. Y esto es para que se cumpla lo que Simeón había dicho en la presentación del niño en el templo, en el capítulo 2. Este niño será signo de contradicción, será piedra de tropiezo para muchos. Y los discípulos Juan y Santiago, a los que Jesús había puesto el nombre de Boanerges, hijos del trueno, tienen una reacción tremenda. ¿Quieres que mandemos caer fuego sobre esa ciudad? Estos son, más que discípulos de Jesús, discípulos de Elías. El profeta Elías, que no tiene problemas en eliminar a todos aquellos que no comparten la doctrina pura que él tiene. Y hoy tenemos muchos discípulos de Elías. A veces, en algunos lugares, casi diría que parece que hay más discípulos de Elías y del Bautista que de Jesús. Pero Jesús los reprende, porque la óptica de Jesús es otra. Él atrae de otra manera, y él no busca imponer, no busca inculcar, sino que invita, llama, pero siempre respetando la libertad. El evangelista Lucas, que es realmente un maestro narrador, va a volver a hablar de los samaritanos. En el capítulo 10 tenemos la parábola del samaritano compasivo,
lo que comúnmente llamamos el buen samaritano. El sacerdote, el levita pasan de largo junto al herido medio muerto al borde del camino, y el samaritano, un samaritano, se compadece de él. Y en el capítulo 17 tenemos el relato de los 10 leprosos que son curados y enviados por Jesús al templo a presentarse a los sacerdotes para que les den la certificación y puedan incorporarse nuevamente a la vida comunitaria. Pero uno solo vuelve a agradecer: era un samaritano. Qué hermoso esto para los que intentamos, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestras incoherencias, intentamos ser discípulos de Jesús de Nazaret. Qué hermoso. Muchos podrán cerrarnos las puertas, muchos podrán hablar mal de nosotros, muchos podrán darnos la espalda, muchos podrán criticarnos, pero nosotros no podemos devolver mal por mal. A ejemplo del Señor, tenemos que ser compasivos y misericordiosos y dejar siempre la puerta abierta, como la dejó Jesús, porque nunca sabemos cuándo los demás llegan verdaderamente a nosotros. Que el Señor nos conceda, una vez más, la gracia de renovar nuestro deseo de ser sus discípulos. Y para ser sus discípulos tendremos que dejarlo todo, tendremos que habituarnos a no tener dónde reposar la cabeza, tendremos que seguir mirando hacia adelante, con las manos en el arado, dejando atrás lo que está atrás. Que el Señor nos conceda esta gracia. Él es nuestro único modelo. No son modelos para nosotros ni el Bautista, ni Elías, ni José, ni siquiera la bienaventurada Virgen María. Serán ejemplo, pero el único modelo es Jesucristo. Dejémonos modelar por Él. Tengamos sus mismos sentimientos. Él, que es manso y humilde de corazón, haga nuestro corazón semejante al suyo.